¿Qué tal? Buenos días. Grupos de exterminio en la PNC, así como el Partido Arena, decide adelantar la inscripción de los candidatos presidenciales. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Álvaro Artiga. Él es catedrático académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También nos acompaña Aldo Álvarez, él es abogado, constitucionalista y también columnista del periódico El Mundo. Caballeros, como siempre, bienvenidos a República. Gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Bueno, definitivamente algo de lo que ha estado dando mucho de lo que hablar la semana anterior fue este reporte que publicó la revista digital Factum, en la que detalla la existencia de grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil. Ellos argumentaron aquí en República que no es que estén, como muchos creen, en contra de la policía, sino a favor de que la policía realmente funcione bajo el esquema del Estado de Derecho, es decir, respetando las leyes, y que respetar la ley no significa ser débil, pero también dijeron que ya no les parecía, a partir de ciertos reportes que habían dado la prensa gráfica, masacre en Pachimalco, la que había dado el Faro, masacre en San Blas, que estos no parecían ser hechos dispersos, sino más bien producto de las acciones sistemáticas de grupos que tal vez no se comunican entre sí, pero que son existentes dentro de la PNC. Aldo. Bueno, realmente es ese tipo de publicaciones que a uno le preocupa. Supongamos que ha sido una investigación realmente sólida, que ha tratado por lo menos de cubrir fuentes y tratar de cruzar fuentes. Me parece a mí que si estos hechos son ciertos, esto es grave, porque a pesar que el problema de la delincuencia y la criminalidad es grave en el país, y creo que a nadie le cabe la menor duda de que tiene que ser encarado con contundencia en términos de represión, pero tiene que ser en el marco de la ley, ¿verdad? Y la ley establece cuáles son los procedimientos para poder atacar, controlar, desmantelar, apresar y procesar eventualmente a los indiciados. Recordémonos que todas las personas, aunque sean encontradas infraganti cometiendo cualquier tipo de delito, aún sean los más graves, ¿verdad? Se le debe de garantizar un debido proceso. Por supuesto que esto implica que si esta información es cierta, repito, a mí no me consta, pero si esta información es cierta, eso significa que hay grupos que están una de dos, o están fuera del control, están dentro de la institución, pero fuera del control de los mandos institucionales, lo cual sería grave porque estaría demostrando entonces que no hay un efectivo control total y completo de algunos elementos de la corporación, y lo cual sería grave, o lo que sería todavía más grave, que esta fuera una línea dada, aunque sea en forma encubierta, que viniera desde esferas más altas, en el sentido de que se autorice, se diera la directriz de que se cometieran estos actos, o lo que sería equivalente, saber que se da, pero no hacer nada para reprimirlo. Entonces, en ambas situaciones la cosa sería grave. Yo no estoy diciendo que así es, pero una de las dos circunstancias tiene que pasar. O no se tiene control, ¿verdad?, de estos grupos, y entonces también hay ahí un problema, porque una corporación no puede tener elementos al margen, o es una línea que puede venir de las más altas esferas. Repito, todo esto bajo el supuesto de que la información dada por la revista y la indagación haya sido realmente sólida. Ahora, mira, el punto es el siguiente. Muchos pueden pensar que este tipo de situaciones, en un ambiente tan caldeado, en una situación tan desesperante como la que estamos viviendo en términos de criminalidad, pudiera ser aplaudida por la población. Y también acordémonos que nos vamos acercando a épocas electorales, y en épocas electorales recordémonos que los partidos tratan de explotar al máximo
el tema de la violencia y la criminalidad. No quisiera también dejar de lado que las declaraciones que dio el propio ministro de Justicia y Seguridad hace poco tiempo, con relación a que le parecía a él que las pandillas y los grupos criminales estaban incrementando artificialmente, vamos a usar esa palabra, ¿verdad? Artificialmente, si es que cabe, los índices de homicidios y de actos delincuenciales, con el objeto de presionar, decía él, muy probablemente, a que se negociara. ¿Que negociara quién? Las autoridades. ¿Y que negociara qué? ¿Y que negociaran qué? ¿Y bajo qué condiciones? Repito, ¿que negociara quién? ¿Las autoridades o los candidatos? Y esta supuesta incremento artificial de la criminalidad para negociar, porque se les ha ocurrido de nuevo cuño o algo novedoso se les ha venido a la cabeza a los grupos criminales con relación a que hay que negociar, o porque quieren repetir historias de antes, o que se vuelvan a dar otra vez historias de antes a donde ya se negoció previamente. Entonces, este contexto, esta publicación que tú mencionas, se da en un contexto también en el que se explota el tema de la criminalidad bastante, y la gente, digamos que hay una percepción de los partidos de que es un tema que la gente, en cuanto a lo mejor mira más represión, más mano dura, aparecen eliminados, entre comillas, como ya le empezó a llamar el señor presidente de la Asamblea Legislativa, porque él ha hecho el tema de la criminalidad y de la pena de muerte, ha hecho su tema, ¿verdad? Y él ya le empieza a llamar eliminar a los pandilleros, o sea, ya sustituyó la palabra matar por eliminar, como se eliminan las plagas, como se eliminan los animales rastreros, como se eliminan cosas que no tienen importancia, como que si no fueran vidas humanas, ¿verdad? Pero ya empieza a utilizarse ese parafraseo y evidentemente que van a querer sacarle raja política. Entonces, esto es lo peligroso de todo esto, ¿verdad? Porque una persona medianamente informada, puede empezar a sacar conclusiones en el sentido de, bueno, si lo que dice por un lado el ministro de Seguridad con relación a este supuesto incremento artificial de los homicidios y la criminalidad es cierto, si aparece por ahí una revista haciendo análisis conectados con otras publicaciones anteriores diciendo que pueden haber grupos de exterminio dentro de la policía, y por otro lado aparecen elementos en el medio que se percibe como que hay una supuesta voluntad para querer otra vez entablar vínculos electorales con estos grupos criminales, como parece que en el pasado existieron. No estoy diciendo que existieron, parece que existieron. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por un lado uno está incrementando artificialmente, estará por el otro también, el otro lado incrementando grupos al margen de la ley para también mandarles un mensaje a los otros con relación a que el gobierno como gobierno no quiere negociar, sino que lo que quiere es irse frontalmente contra ellos, y de alguna manera el partido en el gobierno, no partido de gobierno, poderle sacar en su momento raja política al hecho que su gobierno, ¿verdad?, está yéndose de frente contra la criminalidad. No lo sé, pero todos estos elementos están servidos sobre la mesa, ¿no? Ok. Ahora, doctor, si esto efectivamente fuese cierto, ¿representa esto un abandono de la forma de ejercer el poder coercitivo del Estado dentro del régimen republicano, y llegamos entonces a la conclusión de que para tratar a estas estructuras cuasi tribales que se encuentran en la periferia ideológica del republicanismo, no hay otra manera más que eliminarlo físicamente? Sí, obviamente, si estamos ante este fenómeno de la existencia de grupos de exterminio, ya con esa categoría como de algún nivel de organización, conocido o no por las autoridades, pero ya que haya un cierto nivel de organización, yo creo que sí está significando el deterioro cada vez más de ese, digamos, uso legítimo y del monopolio del uso legítimo de la fuerza, en este caso, ¿verdad?, la fuerza policial, que no tiene la capacidad de cumplir su misión, de brindar seguridad, y que ante lo masivo del fenómeno
de las pandillas, o lo omnipresente, podríamos hablar también, como que no hay otro recurso más que la fuerza, abandonando otras posibilidades de solución de este problema. Yo creo que es incluso como una consecuencia lógica del enfoque que ha sido el predominante en materia de políticas de seguridad, que en medio del desprestigio en el que cayó la posibilidad de que mediante un diálogo con estos sectores que por algo están ahí, ¿verdad? No es simplemente que sean los malos. Algo les ha llevado ahí, hay algo en la sociedad que hace que se reproduzca el fenómeno a pesar de todo tipo de política de mano dura que por años han venido implementando los gobiernos, fuesen areneros o fuesen del FMLN. Si el fenómeno está ahí, si el fenómeno ha crecido, es que hay algo en la sociedad salvadoreña que le sirve de caldo, que a pesar de, digo, todas esas medidas de mano dura, el asunto va empeorando, digamos. Es un fenómeno, yo creo que también nos apunta a la posibilidad, porque también en el tiempo esto puede derivar no solo en grupos de exterminio, en este caso que exterminen o eliminen pandillas, sino que si esto se sigue desarrollando y no tiene control, digamos, institucional, se puede autonomizar y caer en este tipo de problemas que tenía Colombia con todas las estructuras paramilitares, ¿verdad? Que después, cuando viene el proceso de pacificación, es un lío desarmar a toda esta gente. Entonces, si institucionalmente se está apoyando, es un problema que estamos generando a futuro. Y si institucionalmente, digamos, no se tiene control sobre esto, sino que, digamos, están actuando por su cuenta determinados grupos, que ahí cuáles pueden ser razones, ¿verdad? Ya vemos que el ataque de parte de los pandilleros a los familiares de los policías puede tener una respuesta de este tipo, ¿verdad? O sea, si no necesariamente de algún mando de la corporación se está permitiendo esto, y más bien es una especie de organización autónoma, de revancha, digamos, de algunos que se han visto, de algunos policías que se han visto afectados por las pandillas, para actuar en términos de venganza, digamos. O sea, por cualquiera de los dos escenarios nos está indicando que por más que se diga que se están disminuyendo los homicidios, eso no está significando que se esté resolviendo el problema de la existencia del fenómeno de las pandillas en la sociedad salvadoreña. Ahora, Aldo, del otro lado de la moneda también parece ser que hubiese una gran parte de la población en este país que está a favor de que básicamente no sigamos el ejercicio de la ley, no sigamos lo que está dentro del régimen republicano y tomemos en un momento dado y seamos tipo Judge Dredd, ¿verdad? Somos el juez, el acusador y en ese mismo caso también el ejecutor. Quiero leer un par de comentarios acá del señor Flores Portillo que nos dice... dígales por favor que como no han perdido a un familiar pues a manos de las pandillas, que dejen que hagan su trabajo, básicamente apoyando lo que están haciendo estas personas. No recuerdo exactamente los números, pero sí recuerdo haber leído una encuesta de la UCA que hablaba acerca del porcentaje de la población que estaba a favor del autoritarismo o de un hombre fuerte, por ejemplo. Es decir, que la gente esté en buena parte a favor de esto, es una característica quizá cultural nuestra, que habiendo sido criados bajo el militarismo, no solamente el siglo anterior, sino en el anterior al anterior, favorecemos este tipo de medidas en las que no hay mayor deliberación, sino ejecución. Sí, bueno, ahí estaríamos entrando incluso a un aspecto más sociológico del asunto, ¿verdad? Esta ha sido una sociedad siempre históricamente violenta, ¿verdad? La violencia ha sido un patrón generalizado en la sociedad, pero el primer violento, el que siempre ha sido violento y ejerció la violencia de manera directa y contundente, ha sido el Estado. O sea, el que le ha enseñado, el que le enseñó en el pasado
y el que le ha enseñado a ser violento a muchas generaciones de este país ha sido precisamente la violencia generada a partir del Estado. El terrorismo más grande que existió aquí, por ejemplo, en los años previos a la guerra, fue el terrorismo del Estado. Entonces, este tipo de actuaciones no es nueva. O sea, la percepción de que el Estado necesita, digamos, ser violento in extremis y además aplicar mano aplastante y dura no es nuevo. Eso se encuentra en el inconsciente colectivo, le llamo yo, de la población, en una buena parte de la población, tal vez no en el 100%, pero en una buena parte de la población. La gente llega a un punto de desespero y de exaspero que entonces cree y mira como la única solución viable y posible el uso extremo de la violencia, incluso más allá de del marco de la ley, porque percibe que dentro del marco de la ley no se le está dando solución al problema. O sea, es una cuestión de percepción. Vamos a ver, la gente dice, bueno, se ha actuado hasta ahora, supongamos que se ha actuado hasta ahora en el marco de la ley, bajo los códigos institucionales, bajo las reglas procesales, bajo las reglas judiciales, y el problema, lejos de resolverse, se ha intensificado y se ha desbordado. Entonces, ¿qué es la lógica que puede pensar buena parte de la población? Bueno, quiere decir entonces que bajo los códigos normales, bajo las reglas procesales, bajo las reglas judiciales y bajo el Estado de Derecho, no se le puede dar solución al problema. Entonces, hay que salirse del mentado Estado de Derecho para darle solución al problema. A mí me interesa un comino, puede decir cualquier ciudadano, el Estado de Derecho, si a mí todos los días pasa un fulano cobrándome la renta, si todos los días me pasan a mí amenazando que me van a matar, si todos los días me doy cuenta que un familiar mío ha sido asesinado o está amenazado, si me doy cuenta que no puedo viajar en los buses todos los días tranquilo, sino por el miedo a que me asalten, entonces a mí el Estado de Derecho me termina importando poco. Entonces, ese es el grave problema cuando no se le dan las soluciones, esa es la consecuencia cuando no se le dan las soluciones a los graves problemas como el de la violencia a través de los canales institucionales del Estado de Derecho. Pero es que precisamente yo tengo mis dudas que los canales institucionales del Estado de Derecho fortalecido y de una institucionalidad fortalecida se haya aplicado en este país para resolver ese problema. Entonces es una cuestión de percepción y esto llega incluso hasta la percepción de la democracia. Es que cuando la gente siente que la democracia no le resuelve sus problemas, está dispuesta a aguantar todo, aún renunciar a la propia democracia con tal de resolver los problemas que le ahogan. Y esto podría dar paso a una autocracia, si la autocracia le garantiza tranquilidad, si la autocracia le garantiza seguridad y si la autocracia le garantiza que va a tener pan sobre la mesa y que no lo van a matar. Entonces, ese es el riesgo cuando se vive en un sistema democrático, pero las instituciones no funcionan, porque este es un Estado disfuncional. Este es un Estado disfuncional. Yo nunca me atreví jamás a llamarle Estado fallido, porque el Estado fallido es un Estado fallido en términos de colapso completo. Es un Estado disfuncional. En algunos aspectos funciona, en otros medio funciona y en otros no funciona. Uno en los que casi no funciona o está funcionando muy mal es en el aspecto de seguridad. Y por eso vemos estas expresiones como el amigo que nos escribió cuando dice, déjenlo hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? O sea, él identifica que el trabajo del policía es exterminar. O sea, Terminator, ¿no? El exterminator. Se tienen que volver exterminadores, no policías. Es que el policía no es un exterminador. El policía tiene que garantizar seguridad pública, que si el uso de la fuerza es necesario en extremo, pues lo va a hacer, pero no es su papel principal ser exterminador. Ahora, para cerrar esta intervención, retomando ideas que daba el doctor, es peligroso que el monopolio de la fuerza comience a serle disputado al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el gran monopolio de la fuerza pública. Esa es precisamente la regla básica del republicanismo y la regla básica de la coexistencia contractual con la que nos encontramos los ciudadanos, que todos hemos acordado que el único que va a poder disponer de la fuerza legítima es el Estado. Cuando se le disputa la fuerza legítima al Estado, tanto se la está disputando desde la perspectiva de la teoría política, tanto se la está disputando el criminal, el grupo criminal, como el grupo de exterminio. Aunque el grupo de exterminio pueda, como el amigo televidente falsamente tiene la idea de que el grupo de exterminio está haciendo cosas buenas, pero desde la perspectiva del Estado y del ejercicio del poder, tanto le están disputando
al Estado el monopolio de la fuerza, el grupo criminal, como el grupo de exterminio. Aquí caemos en el área de su experticia, doctor. Usted es politólogo. ¿Cuál es su valoración en este punto? Bueno, digamos, en general, aquí tenemos un problema de políticas públicas para resolver un problema que es el de la violencia en general, ¿verdad? No solo es el tema de si existen o no y hasta dónde están extendidos estos grupos de exterminio. Digamos, estos son como los sintomáticos de que hay algo de fondo que está fallando, ¿verdad? El problema que yo veo es que no hay ningún actor institucional que esté planteando otro tipo de salida. Y que más bien las salidas que podrían ser más racionales, sobre pretexto de que la llamada tregua entre pandillas fue una aberración, lo que sea, cada vez hay menos espacio para buscarle por vías más racionales una salida a ese problema que es un problema de la sociedad salvadoreña. Es que yo insisto en que la existencia de las pandillas refleja un problema que no queremos encarar. Es decir, aquí hay algo que tiene que ver con la organización de la actividad productiva, ciertamente, que aunque no sea la única causa y la explicación última, pero es la que por donde no hemos intentado hacer nada. Se ha intentado normalmente por la vía de la mano dura, aun cuando haya un discurso de prevención, pero prevención casi entendida como disuasión, es decir, de que anden unos policías por ahí para que los pandilleros o los delincuentes, que no son necesariamente iguales, ¿verdad?, se inhiban de cometer algún delito. O prevención entendida como vamos a hacer una canchita por acá, la vamos a iluminar, vamos a hacer un parque por allá para que la gente se divierta. Y no prevención en términos de que la gente tenga la posibilidad de llevar una vida digna de ser humano aquí en el país. Le voy a hacer una pregunta provocadora, doctor. Para mucha gente, estos grupos de exterminio encarnarían el poder soberano del pueblo de defenderse. No necesariamente. Ok. Como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del Partido Arena y la decisión de adelantar la inscripción de los candidatos presidenciales y las elecciones también internas para decidir quién va a ser ese que los represente para buscar la presidencia. Antes de esto, para facilitar sus transacciones, déjeme contarle que el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y también transferencias entre cuentas. La aplicación del Banco Móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, este fin de semana nos dimos cuenta que el Partido Arena decidió adelantar la inscripción de los candidatos presidenciales para septiembre y aparentemente las elecciones las harán en marzo del próximo año. Esto, imagino, les va a dar un margen de unos 6 meses para que los candidatos hagan campaña a su interior. Ahora, yo les voy a formular 2 hipótesis y la primera hipótesis va a ser: si los candidatos son electos en marzo, tendrán el suficiente tiempo para construir su persona política, para persuadir a la gente a que vote por ellos. Y la hipótesis 2 es: si los candidatos son electos o el candidato es electo en marzo, no va a tener el tiempo suficiente para construir la persona política, para persuadir a los votantes para que vote por ellos. Doctor. Bueno, ahí estamos suponiendo que hay un electorado ávido de la política y que entonces está esperando a ver qué producto es el que va a venir desde el marketing electoral. Así como la final del fútbol. Sí, pero no olvidemos aquellas cifras que dio la encuesta del UDOP de la UCA, ¿verdad? 2/3 no quieren que siga el frente y 2/3 no quieren que sea Arena. Sí. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con el voto duro. Y ese voto duro, en el caso del frente, digamos, no tienen el problema del candidato para las elecciones presidenciales. El problema lo tiene el que quiere ser candidato del partido, pero el partido no tiene el problema. Y en cambio, en Arena, ahí donde está el problema de 2 candidatos que además uno ya dijo
que no se ve como copiloto, que eso de andar de copiloto no va con él, diciendo pues de que en fórmula y por lo tanto van a tener que resolverlo mediante un proceso de elecciones internas. Entonces, más parece ser un problema que tiene que resolver Arena en esas elecciones, sacar un candidato, pero no, yo no sé hasta dónde la gente en medio de que hayan unas elecciones legislativas va a estar con ansias de ver quién será el próximo presidente. Eso es pensar que la crisis, bueno, yo no quiero hablar de crisis, más bien que el proceso de deterioro del sistema de partidos salvadoreño no estuviese en marcha. Yo creo que sí está en marcha, ¿verdad? Que estos dos partidos no son capaces ya de enamorar a nuevos electores y los que se fueron no los van a traer de vuelta. Entonces no creo yo que sea un problema que tiene la sociedad, sino que es el Partido Arena en concreto quien frente a la posibilidad, la ven así, de que Nayib Bukele fuese de alguna manera un competidor en la elección presidencial, a ese es al que tendrían que derrotar. Y obviamente en este momento, por las mediciones de las encuestas, ninguno de los dos precandidatos areneros está cerca del alcalde de San Salvador. Entonces, yo más bien me pregunto si finalmente, ¿verdad?, el alcalde de San Salvador va a competir para la alcaldía de San Salvador. Porque obviamente si compite para la alcaldía de San Salvador ya fue electo, ¿verdad? Pero si está como alcalde del Frente, no podrá ser candidato del Frente y sus aspiraciones no se le van a cumplir. La única manera de cumplir sus aspiraciones es que él sale antes de las elecciones municipales. Bueno, y Aldo, a la base precisamente de esas dos hipótesis que les planteé está precisamente el hecho de que yo creo que tanto el alcalde Bukele como el señor ministro Gerson Martínez le llevan una amplia ventaja a cualquiera de los candidatos del Partido Arena porque han estado haciendo política desde el gobierno y partidaria por mucho mayor tiempo que ellos dos. Sí, pero yo te hago una pregunta, ¿le llevan ventaja en medio de quiénes? ¿O para quiénes? O sea, ¿a qué porcentaje de la población te está refiriendo cuando tú me decís le lleva ventaja? Porque según lo que nosotros hemos analizado, más de una encuesta con relación al tipo de relación que la gente tiene o el tipo de afinidades políticas que la gente siente, te estamos hablando que un porcentaje casi del 60% no le interesa quién sea el candidato porque no creen los partidos. O sea, le pueden llevar a Franci Fancy, ¿verdad?, de candidato y a la gente le da lo mismo. Ahora, ¿quiénes son los que realmente se sienten o podrían sentirse movidos por los candidatos de los partidos? Pues, en primer lugar, el voto duro de los partidos, que son los que meten a estos diputados que tenemos, que entran, si lo vemos en porcentaje de la población, con muy bajo porcentaje de votación entran, o sea, su nivel de representatividad es muy bajo y ellos lo saben muy bien, ¿verdad?, porque el voto duro es el que los mete. Pero podría ser que a lo mejor si hablamos de uno de los mencionados, el alcalde, pudiera trascender un poco la órbita del voto duro y movilizar tal vez algunas emotividades de cierta parte de la juventud, especialmente los millennials. Eso se menciona por ahí. Pero en términos generales, yo te digo, no la veo por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en Arena? Que es lo que tú planteabas inicialmente. Lo que yo veo es que hay un mar de ansiedades que les cuesta disimular cada vez más, y este mar de ansiedades ha hecho que las cosas cambien muy rápidamente, vayan cambiando rápidamente los puntos de vista y vayan cambiando rápidamente las decisiones. De repente decís un día, no, ahorita no quiero ni oírlos hablar de presidente, ahorita estamos enfocados en marzo de 2018, y de repente los ves reunirse ahí en una foto, ¿verdad?, los precandidatos, porque son más de dos, ¿verdad? Los demás realmente
creo que no tienen opción, ¿verdad? Pero a lo mejor multiplicando el número de interesados se puede negociar mejor, ¿verdad? Cada quien busca su gallo, ¿verdad? Para poder entrar a la competencia, aunque no sea ganador. Pero pienso yo de que, y de repente los escuchás decir, bueno, sí, vamos a ponerle fecha, pues va a ser en marzo, ¿verdad? Yo creo que el día siguiente después de las elecciones, ¿verdad? Por decir algo. Ahora oís hablar de septiembre, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Creo que la presión de los grupos de interés económico que están detrás de estos precandidatos están haciendo una labor de presión muy fuerte dentro del partido, a tal grado que están haciendo cambiar los discursos y están tomando decisiones sobre la base de qué tanto se están pronunciando. Bueno, ahí vimos un grupo, creo que de dirigentes, mandos territoriales del Partido Arena, pidiendo de que ya se definiera el candidato hace poco tiempo para que el candidato del partido les ayudara a los candidatos a diputados a poder hacer campaña y a poder y a los alcaldes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuál es este mar de ansiedades? ¿Será que es una doble hélice, ¿verdad? Por una parte, los intereses económicos de estos grupos son tan fuertes que miran tan debilitado el ejercicio de gobierno del FMLN que creen que el que lleven de candidato va a llegar a atraer, porque la población no le va a dar su voto al Ejecutivo nuevamente, al FMLN, y que por tanto están prácticamente viendo quién ya casi seguramente va a ser el presidente, o porque están preocupados por la potencial figura que ellos miran siempre como referente de que pueda llevar el FMLN, que cada vez la miro más difícil, pero bueno, está planteado el alcalde Bukele, y que por tanto quieren encontrar una figura, entre comillas, de contrapeso, a la altura del contrapeso, aunque las encuestas digan otra cosa, o definitivamente el partido está tan dividido internamente y hay tan poco liderazgo que en realidad lo que hay son facciones dentro del partido y cada facción pugna por sus intereses y para ver quién es la que termina imponiéndose sobre cuál. Yo creo que es una mezcla de la primera y la tercera, ¿verdad? O sea, hay realmente interés en llegar al Ejecutivo porque creen que lo van a lograr fácilmente, y por el otro lado también hay interés de estas facciones dentro del partido. Ahora, lo que a mí más me preocupa es el sistema democrático salvadoreño, porque los miembros de Arena pueden llenarse la boca todo lo que quieran con relación a la institucionalidad y el Estado, pero no están dispuestos en términos serios, profundos, a hacer los cambios necesarios para que el sistema partidocrático, que a ellos también les permite entrar con baja representatividad al gobierno, cambie, porque de eso se benefician ellos también, que el voto duro de ellos sea el que les da esa baja representatividad. No los veo yo dispuestos a hacer los cambios profundos al sistema democrático, como por ejemplo los que hemos señalado un montón de veces aquí, que los podemos volver a señalar. Lo vamos a abordar cuando volvamos de la pausa, pero antes de eso, doctor, ya digamos que partimos de la premisa de que el alcalde Bukele tiene el potencial de poder atraer, digamos, a los votos independientes o a los que, digamos, no están comprometidos ni con uno ni con otro partido. Pero en el Partido Arena, de los 4 candidatos y de los 2 candidatos, digamos, predominantes, ¿usted mira algo radicalmente distinto entre ellos o son una variación de lo mismo? ¿Tienen ellos la capacidad de atraer ese voto independiente? Yo lo que percibo en estos 2 principales candidatos es una contradicción en su discurso, porque ellos, escuchando la verdad, ellos insisten en que los políticos nos han llevado a la situación en la que estamos, ya estamos cansados de que los políticos no lleguen a acuerdos, ya como que si ellos, fuesen distintos, ¿verdad? Ellos quieren aparecer como distintos, pero van a competir en uno de los partidos que es responsable de los problemas que tenemos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya no hay, digamos, a nivel de propuesta, ¿verdad? O sea, ¿qué les hace diferente? Más allá de decir de que
el país se merece un futuro mejor y vamos a apoyar a los jóvenes, o quejarse de que se ha abandonado a los adultos mayores, o más allá de eso, ¿cuál es el planteamiento, por ejemplo, respecto a lo que hemos estado hablando en el primer bloque, ¿verdad? Temas de seguridad, para ver si hay diferencias entre ellos y el partido. Entre ellos, obviamente, ahí hay grupos empresariales diferentes. Y bueno, en el caso de uno de ellos, ¿verdad? Que tiene la cadena de supermercados, ahí yo más bien me pregunto por los empleados, ¿verdad? ¿Hasta dónde van a tener libertad para votar, si es que van a votar? ¿O hasta dónde no va a haber una coerción? Porque ¿cuántos empleados no tiene este grupo empresarial en el país? Y la tentación, ¿verdad?, de forzarles a votar si es que él llega a ser candidato. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo eso no lo veo. 6.000 votos fue la diferencia de esta elección pasada, nada más. Yo lo que no veo es un posicionamiento nuevo, diferente, de ninguno de estos dos respecto a los grandes problemas nacionales. Están primero como queriendo ser el candidato de su partido, ¿verdad? Y parece que hay conflicto y que no es posible llegar a una fórmula de los dos, que en algún momento se manejó, ¿verdad? Van a tener que decidir, y entonces aquí le toca a la militancia arenera decidir al respecto. Pero lo que yo pienso es que esa militancia debe contribuir al país, sabiendo escoger un candidato, no porque aparezca en su discurso como distinto, sino por lo que puede ser más fácil, ¿verdad? Por lo que los grupos empresariales asociados a estos candidatos, a los que pertenecen, han hecho por el país. Que tengan criterios más objetivos, ¿verdad? Y es un problema que tiene que resolver el partido Arena, ¿verdad? Y obviamente, pues, hasta que no sean candidatos oficiales, digamos, no podemos entrar como a debatir eso. Con eso vamos a la pausa. Cuando regresemos, entonces, si los grandes cambios en el país, quizás por lo que voy percibiendo, lo que ustedes me dicen, y por lo que me dicen algunas personas en el Twitter, no se van a dar desde el Ejecutivo, entonces quizás deberíamos hablar de una siguiente ronda de reformas en el sistema político, que era lo que tú ya adelantabas en el segmento hace unos minutos, Aldo. Así que eso vamos a hablar en solo minutos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, si entonces hemos discutido y muchos son, digamos, escépticos en este país, que el cambio va a venir desde el gobierno mismo, sino que tiene que venir desde la gente, que force a los políticos, como cuando se forzó a que derogaran el decreto 743, y se force a que elijan un buen fiscal general de la República, se force a que elijan buenos magistrados de la sala, que se esforce a que se elijan una buena corte de cuentas, etcétera, etcétera, todas instituciones. Pero eso también tiene que venir no solamente de ese activismo de redes sociales, sino también un activismo en la calle. Nosotros hemos visto un activismo, digamos, que ha sido incipiente, pero que ha perdido continuidad. Las marchas que se convocaron, por ejemplo, por el movimiento 5 en 5, reunieron una cantidad de 150, 200 personas y quizá los organizadores se decepcionaron, pero hay que recordar que muchos partidos políticos, por ejemplo, movimientos que han llegado a ser masivos, han empezado de poco en poco, pero el punto es ser persistente y tener continuidad, pero aquí da la impresión que eso no se da. A diferencia, por ejemplo, de, no sé si decir Guatemala, no sé si es un buen paralelo. Bueno, yo considero que lo que pasa es que aquí hay que hacer una radiografía social para poder entender por qué nos encontramos en este estado. Alguien que venga de fuera, que nos mire, nos analice, nos estudie y nos diga, no entiendo, podría decirnos, no entiendo cómo ustedes, como sociedad, estando en el estado en que se encuentran, con una crisis política tan grande, con un sistema de partidos funcionando como no deberían de funcionar, y además de eso, con una grave crisis social y hasta económica, ustedes todavía parecen aletargados. O sea, podría pensarse él, ¿y por qué no están volcados en las calles
pidiendo y exigiendo los grandes cambios de este país. ¿Será que hay crisis de liderazgo? Es que es la crisis, es que la verdadera crisis de este país es una crisis de liderazgo. Es que uno cree que líder es cualquier persona en términos políticos para gestar los grandes cambios de un país. Líder, por ejemplo, puede que yo no esté de acuerdo, que no comparta sus ideas o que incluso crea que no lo hizo en la forma correcta. Pero líder, por ejemplo, fue Hugo Chávez en Venezuela, que de estar preso salió, formó su movimiento, después su partido, después llegó al poder y cambió la Constitución. O sea, esos son líderes, pues, esté de acuerdo uno o no esté de acuerdo con ellos. Entonces, ¿quién está poniéndose a la cabeza de los liderazgos? Ojo, no estoy diciendo que necesitemos a un Mesías o que necesitemos también a alguien que nos va a venir a resolver los problemas de una manera casi gloriosa. No estoy diciendo eso. Pero ¿quién convoca? ¿Quién organiza? ¿Quién tiene la capacidad para gestar que esos movimientos que están por ahí surgiendo, bastante desorganizados, bastante desconectados entre ellos, se conecten en pos de una finalidad, de una meta, que sea la gran reforma política del Estado? ¿Quién lo está haciendo? Si las reformas políticas importantes más grandes que se han hecho en este país, en términos constitucionales, fueron las reformas de los acuerdos de paz. O sea, la culminación de un montón de años de estarnos aventando balazos, o sea, violencia la violencia extrema. Entonces, ¿acaso la violencia que estamos viviendo ahora, acaso la crisis económica que tenemos, social, acaso la crisis política que tenemos ahora no es suficiente como para que no tengamos la necesidad de tener o bien otras reformas constitucionales profundas o una nueva constitución? ¿Por qué no? Yo creo que esta Constitución tiene tantos retazos, tiene tantas enmiendas y ha sido tan trastocada, y además de eso, que se dio en el contexto de la guerra, porque esta Constitución es hija de la guerra, que yo creo que podría ser necesaria una nueva Constitución, pero ¿quién se va a poner a la cabeza de ese movimiento? Estos partidos políticos. No, hombre, si ellos han cerrado bien con llave el cerrojo de los cambios. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Cambiar el sistema político les perjudicaría en sus intereses. Por tanto, ellos no van a cambiar un sistema político que les pueda perjudicar. En consecuencia, van a continuar dentro de ese mal funcionamiento político torcido de la partidocracia, sin importar que esa sea la fuente de los males que nos está afectando como sociedad. Entonces yo te pregunto, mencioname un nombre. No me menciones a los precandidatos a la presidencia. Esos están viendo cómo se candidatean. No, el líder que está convocando los grandes cambios de este país, yo no lo veo. Ok. Doctor, tiene la última palabra. Bueno, yo lo que veo esto es como un problema de la constitución de un actor colectivo. Yo no creo que sea un tema de vamos a forzar, como decía usted, que estos hagan las cosas. No. Yo creo que es necesaria la constitución de un actor nuevo, que no es el que va a forzar, sino es el que va a asumir la tarea de la transformación. Ha sido la experiencia histórica del país en los años 70, en la creación de las primeras organizaciones de lo que después llegó a ser el FMLN. El FMLN fue el sujeto de la transformación, digamos, organizada, el sujeto organizado. Yo creo que ahora, y no para un terreno o digamos un periodo corto, se va a entrar en un proceso de constitución de ese actor. Yo le pongo que tengamos esta entrevista dentro de 10 años y entonces volvamos a ver atrás. Y volvamos a ver atrás, cómo estamos, y no hemos porque cambiado creo mucho. Que además de la constitución, que ahora no existe, lo que hay ahí son gente que dice que insatisfecha, gente que, como nosotros que estamos aquí, que hablamos de los políticos. La constitución de ese actor, ¿verdad? Va a tomar su tiempo, pero además hay que constituir un discurso alternativo al que hay y que es el que articula, ¿verdad?, a ese actor. Ahorita no hay nada de eso, pero sí hay ciertas condiciones que lo pueden posibilitar. Solo le pongo un ejemplo de cómo realmente hay cosas interesantes en el país, y es la peregrinación esa allá a Ciudad Barrios, de los 100 años del natalicio de Monseñor Romero. A usted le indican de que hay gente que es capaz de movilizarse.
por ciertas causas. Y yo creo que ahí hay un potencial que se está desaprovechando, que está ahí, pero las cosas no son espontáneas. Ok. Como decía, nos quedamos, doctor Álvaro Ortiga, como siempre un placer. Aldo, gracias por haber venido esta mañana aquí a República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, muy buenos días, qué gusto verte y por supuesto qué gusto comenzar la semana con una entrevista como la que acabas de tener con los analistas destacados. Estamos listos ya.